Señor, venimos dándote las gracias, Señor, por el vaso que has escogido, Señor, en esta noche. Sabemos, Señor, que viene la palabra de tu Espíritu Santo, Señor. Sabemos, Señor, que cada palabra que las siervas, Señor, digan esta noche será, Señor, guiada por ti, Padre. Te damos las gracias por ella, porque ha dispuesto su corazón para servirte, Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. Amén. Señor les bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos bendecidos en esta noche? Amén. ¿Cuántos degustando de las misericordias del Señor? Hermanos, las misericordias del Señor se derramarán nuevamente sobre nosotros. Vamos a tomar un momentito para orar. Voy a orar, mi hermano, por cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios, hágase conforme tú lo has dispuesto, Señor. Cumplas en todo tu propósito, Señor. Yo presento tu pueblo, Señor, plantío tuyo, ovejas de tu prado, Señor mi Dios. Yo te pido, Señor, que tu misericordia y tu favor abrace en este lugar a cada familia, Señor mi Dios. Cada hogar, Señor, tú lo sabes todo. Tú conoces, Señor mi Dios, sus necesidades, Padre Santo. Tú conoces, Señor mi Dios, en qué áreas, Señor, necesitamos ser fortalecidos, ser alumbrados, Padre. Bendigo a este pueblo, los que están en esta casa, en esta noche, y los que no han podido venir, Padre Santo. Bendecimos, Señor, a Luciana, que está enfermita, Padre. Declaramos, Señor, que tu gracia y tu favor y tu sanidad que conquistaste en la cruz, Señor mi Dios, cae, viene sobre ella en el nombre de Jesús. Pedimos a tu Santo Espíritu que seas tú guiando en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, vamos a la palabra en Mateo 24:35. Un día de estos, al despertar, esta palabra fue la que me despertó. Cuando lo tienen, dicen amén. Amén. Dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden sentarse, hermano. Cuando se dio esta palabra en este tiempo, el Señor Jesús iba a hablar, seguía hablando aquí de los tiempos de Noé, mas no es de eso que voy a hablar en este momento. Pero cuando la palabra me dice: el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán, me está diciendo que Él es Dios, el que era, el que es y el que viene, que Él es Dios en todo momento y que su palabra está lista para cumplirse. En este tiempo que se dio esta palabra, que fue el Señor Jesús hablando, había mucha incredulidad, había mucho desorden. Entonces Él habla y dice: mi palabra no pasará, la palabra que he dado se cumplirá. Entonces, a raíz de esta palabra, el Señor me lleva a Juan 7:38 y 39. Vamos a ir ahí, porque el Señor quiere que cada uno de nosotros, su pueblo, su iglesia, active su fe. Amén. Porque hay una ola muy grande de incredulidad. Hay una tempestad muy grande de incredulidad, la cual podemos vencer únicamente con la fe. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Dice así: en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, hermanos, vamos a centrarnos ahí. Cuando el Señor nos dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí nos está hablando de la fe. La fe es un don de Dios que nos permite recibir la palabra y entenderla y vivir a través de ella.
justo por la fe vivirá. O sea, todo lo que no es de fe no agrada a Dios. Amén. Entonces el Señor nos dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, no es como yo quiera creer. La fe no es razonamiento humano. La fe es la voluntad de Dios, creer en la voluntad de Dios tal cual como ella la dice. Amén. Entonces, hermanos, el gran enemigo de la iglesia es la incredulidad. Y vamos a hablar un poquito de la incredulidad. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos examinemos a través de la palabra, que Él nos permita, nos ayude a examinarnos a través de la palabra. Y vamos a ir a Tito 1, 15 y 16. ¿Lo tiene, hermano? Amén. 1, 15 y 16. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Vamos a ir ahí, mi hermano. El punto de Juan 7:38 que dice, si creyereis como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe en la palabra produce hacer. La fe en la palabra acciona. La fe en la palabra es una fe que produce o se transforma en obediencia. Lo contrario a ella es incredulidad. ¿Cuándo opera la incredulidad en nosotros? Cuando usamos el razonamiento. Somos llamados únicamente a vivir por fe y en fe. Amén. El razonamiento nos separa de Dios. El Espíritu Santo opera a través de la fe. La incredulidad opera a través del razonamiento. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La palabra nos enseña consecuencias de la incredulidad. ¿Y por qué le digo examinémonos? El Tito dice corazón malo de incredulidad. Porque hay muchas cosas que no pasan en nuestra vida, hermanos. Examinémonos. Porque no estamos creyendo conforme a la palabra. Amén. La fe te hace ir a donde Dios quiere llevarte. El razonamiento, que es la incredulidad, levanta muros, levanta barreras, detiene el milagro, cierra las puertas. La incredulidad es el peor enemigo de la iglesia, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y que Dios nos llamó para que vivamos en fe. Vamos a ir a Mateo 15, 58. Perdón, 13. En esta cita está hablando de Jesús en Nazaret, en su lugar natal, ¿verdad? Él creció ahí, pero dice en el 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hoy, hermano, esta palabra es para nosotros. Hoy, ¿cuántos aquí necesitamos un milagro de Dios? Hoy, ¿cuántos aquí necesitamos echar fuera la incredulidad? Hoy, ¿cuántos aquí necesitamos creer como dice la Escritura? Amén. Como dice la Escritura. Porque a veces cuando nosotros usamos nuestro razonamiento,
en la cual opera la incredulidad y se levantan muros y antemuros y barreras y oposiciones y argumentos. Eso es lo que levanta la carne, la incredulidad. No permite a la fe operar en nosotros como Dios quiere. O sea, nosotros como hijos del gran Dios, del gran yo soy, debemos de rendirnos a Él. Debemos de refugiarnos en su regazo y creer tal como dice la Escritura. Entonces vemos que el Señor estaba dispuesto a operar y hacer milagros, pero por causa de la incredulidad. O sea, la incredulidad nos separa de Dios. Entonces examinémonos nosotros y digamos, esta palabra es para mí. Amén. Entonces no pudo el Señor hacer milagros por la incredulidad. Debemos de trabajar en esa área, mi hermano. Y vamos a ir a Marcos 16, 14. En esta cita de Marcos 16, 14, el Señor Jesús fue el tiempo donde Él murió y resucitó, ¿verdad? Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. O sea, el Señor Jesús eran sus discípulos, los que habían visto los milagros, los que habían estado con Él, los cercanos. Pero con un poco tiempo que Jesús no estaba con ellos, ya ellos habían endurecido su corazón. Ya ellos no creían. ¿Qué nos habla esta palabra, hermanos? Que con un poquitito de tiempo que nosotros nos separemos del Señor, de que nosotros no nos congreguemos, de que nosotros dejamos de orar, de que nosotros dejamos de escudriñar, de meditar, nuestro corazón se endurece. Si lo vemos aquí, estos fueron los discípulos y el Señor les reprochó su incredulidad. Y después les dio un mandato, ¿verdad? Y después les dio autoridad. Pero esto nos pasa a nosotros cuando nosotros nos apartamos del Señor. El fruto de la incredulidad es muchas veces la inconstancia. La rebeldía es un fruto de incredulidad. La desobediencia es un fruto de la incredulidad. Amén. Entonces, hermanos, meditemos. ¿Tenemos frutos de incredulidad? ¿Hay frutos en nosotros de incredulidad? ¿Hay cosas en nosotros que no permiten a Dios avanzar? Amén. Porque lo que Dios quiere es bendecirnos a través de esta palabra. La palabra siempre nos protege. Cuando dice, y si creyeres, como dice la Escritura, de tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cuando no se cree como dice la Escritura, de nuestro interior corre desobediencia, rebeldía, es lo contrario. Y eso no agrada a Dios. Somos llamados a vivir por fe, hermanos. Somos llamados a vivir por fe, nada más. La incredulidad cierra los ojos a la realidad de Dios. La incredulidad, que es el razonamiento humano, no nos permite ver lo que Dios quiere. Mas si creemos, como dice la Escritura, nos permite pasar por las aguas y que no nos anejen. Amén. Damos gloria al Señor. Dice la palabra del Señor en Hebreos 6:11 que sin fe es imposible agradar a Dios. Este don precioso, y a cada uno se nos ha dado una medida de fe, debemos de ejercitarlo. El pastor aquí pasa diciendo muchas veces que escudriñemos, que leamos, porque en la medida de que nosotros escudriñamos y leamos, echamos fuera la incredulidad, echamos fuera la duda. Amén. La duda no permite que el plan de Dios se geste completamente en nosotros. Amén. Y la incredulidad surgió junto con el mal cuando el hombre cambió la fe por la razón. Y esta ola, esta tempestad está sucediendo en la iglesia, en la congregación de Dios.
El hombre está cambiando la razón, está quitando la fe y está usando de la razón. Y la palabra dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. O sea, somos llamados con un propósito eterno, con un propósito divino, con un propósito santo. No tiene que ver nada de esto con lo terrenal. El reino de Dios es el reino de Dios aparte de las tinieblas. Nosotros estamos en el reino de Dios solo por su gracia. Hermano mío, abracémonos a la palabra y abracémonos a la fe. Amén. ¿Están conmigo? Vamos a ir allá a la palabra, a Marcos 35. Antes de empezar a pedir al Señor la palabra, yo empecé a orar por cada hogar de esta congregación. Por cada hogar, nombre por nombre. Y yo sé que hay una palabra y una respuesta de parte de Dios para cada persona en este lugar. Así lo creo de parte de Dios. ¿Lo tiene, hermanos? Hay una palabra aquí importante. Pues toda la palabra es importante. Lo que pasa es que a veces no le prestamos la atención que ella debe, que ella tiene. Dice, vamos a leerlo todo. Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Hermano, esta es la palabra que yo quiero, o que el Espíritu Santo quiere, que usted, con la situación que usted está viviendo en este momento, con la situación que los hermanos que no vinieron, que están en casita, están viviendo en este momento. Esta es la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta noche. Y el Señor nos dice, el Señor le dice a este pueblo, a monte de Sión, pasemos al otro lado. ¿Cuántos en este momento están viviendo una situación difícil? ¿O cuántos aún no han alcanzado aquello que Dios puso en su corazón con tanto anhelo? Amén. ¿Cuántos con hijos que están desordenados? Amén. Pero el Señor nos dice a través de su palabra, en este momento pasemos al otro lado. Y el Señor en este momento le está diciendo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Pero ellos, aún siendo Jesús el Maestro, ellos no escucharon. Y a veces esto pasa, la iglesia no escucha. Hay una palabra en Hebreos que dice que la palabra no les fue de provecho porque no la escucharon con fe. Y a veces no escuchamos con fe. A veces se nos hace una rutina venir a la congregación, sentarnos en el mismo lugar y decir que linda estuvo la palabra, pero no la retuve. No la retuve. Entonces, cuando yo oré por todas las familias aquí, pero en la pantalla de mi mente me aparecía un nombre. Me aparecía Brian. Brian, el Señor te dice, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Yo no sé cuál es tu lucha, o si es toda una lucha, no lo sé. Pero este Señor que iba con los discípulos aquí, al cual Él se levanta y calma la tempestad, te dice y dice a esta congregación, pasemos al otro lado. Yo no sé si usted como iglesia, como cuerpo, como ministerio, usted se da cuenta o percibe lo difícil o la guerra que hay en el reino de Dios. Pero el Señor nos dice, pasemos al otro lado. Amén. Dice así. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad, se levantó un montón de problemas en cada hogar. Dice, una tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece.
Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Hermanos, necesitamos la fe. Necesitamos fortalecernos en la fe. Necesitamos creer como dice la Escritura. Necesitamos no naturalizar a Dios, sino ver a Dios como el Dios grande, santo y poderoso que es. Hay una palabra en Isaías que dice que Él hará como lo ha determinado. Y esta palabra usted tiene que ponerla en su mente y en su corazón. Si usted tiene ya por el Señor un camino marcado, Él hará como lo ha determinado. Él hará como lo ha determinado. Aunque la tempestad, aunque el viento y aunque la barca se aniegue, Él hará como lo ha determinado. Amén. Así será. Entonces este Dios maravilloso extiende su misericordia hoy sobre este pueblo. Extiende su gracia y su favor. Hermano, a nosotros nos corresponde venir a su gracia. Nos corresponde a cada uno echar fuera de nosotros la incredulidad, quitar los muros que se levantan en nuestra mente, quitar todo lo que se levanta y todo lo que nos separa de Dios, volvernos a tal forma a la palabra, en tal obediencia, en tal sencillez, que yo le digo, cuando yo empiezo a leer de Mateo, es como si yo caminara por las calles polvosas de Jerusalén. Y es como si mi corazón se conmueve al ver cada milagro que el Señor hace. Entonces, no sé si a ustedes les pasaba cuando niños, cuando se escuchaban las visitas navideñas, que suenan los pajaritos, que el narrador habla de las mariposas que van por el río, que van por el caminito, y usted se lo imagina. A mí me pasa eso. Y yo cuando escucho veo, así empiece a ver usted la palabra. Dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Amén. Entonces, hermanos, entendemos que la incredulidad es el producto de amor al pecado. La idolatría es incredulidad. La rebeldía es incredulidad. El no congregarse es incredulidad. Y ahí se va añadiendo la tibieza, la inmundicia y un montón de cosas. ¿Estamos aquí, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. En el reino de Dios todo se produce por fe. Amén. Todo lo que no provenga de fe es pecado. Porque hasta el diablo bendice. Amén. ¿Cuántos saben que el diablo bendice? El diablo ofrece, el diablo da y luego cobra. Amén. En cambio Dios da, bendice y tiene paciencia. Y aún nos corona, dice. Amén. Damos gloria al Señor. La raíz de la salvación es la fe. Amén. Y la raíz de la perdición es la incredulidad. Así es que, hermanos, ojo con eso de la incredulidad, ¿verdad? La verdadera fe transforma nuestra conducta y nuestros pensamientos. La verdadera fe produce obediencia. Cuando yo creo que es el Padre que me está hablando a través de la palabra, yo solo puedo decir: sí, Señor. Sí, Señor. Amén. El Señor no se mueve en el razonamiento. El Señor actúa en la fe. No razones, cree. No razones, no cuestiones, cree. Cree como dice la palabra. Amén. Cuando yo razono la palabra, el Espíritu Santo no puede actuar. ¿Se da cuenta lo que hacemos con el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta lo que hacemos cuando cuestionamos lo que el Señor nos dice, aunque sea duro, aunque nos duela? La palabra de corrección, yo siempre he pensado que es misericordia. Yo no sé si alguien puede decir algo. La palabra está puesta para protegernos.
para resguardarnos. Decimos que habitamos al abrigo del Altísimo, pero salimos corriendo debajo de sus alas. Amén. Estamos aquí. Porque les leía la palabra el Señor calma la tempestad. Hermano, cuando un niño está cerca de su papá, no se cambia por nadie. Yo no tuve papá porque mi papá murió y yo estaba muy pequeña. Pero por la misericordia y el gran favor de Dios he conocido a un Dios como Padre, y ese es el mejor. Pero seguido ahí, cuando yo camino con Robert, yo no me cambio por nadie. Camine con papá, hermano. Camine con papá. Dese ese lujo. Siéntase orgulloso. Este es el único orgullo que se vale. Amén. El Señor nos manda a vivir en fe, y lo vamos a leer en Romanos 1:17. No tengo reloj. Se me olvidó traer. Ahí me hacen señas. No, en serio, no traje. Se me quedó. Cuando lo tiene, hermano, si alguno lo tiene, lo lee, por favor. Amén. 1:17. Amén, pastor. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Entendido? Amén. ¿Entendido? Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. A nadie se le va a revelar nada en el razonamiento. Amén. A nadie. Esta es palabra de Dios. Amén. Vamos, Señor. Damos gloria al Rey. ¿Por qué hablaba de la tempestad? Porque en nuestra vida vienen tempestades que nos quieren sacar del camino de la barca. Y en esas tempestades viene algo terrible que se llama miedo. Y el miedo te paraliza. El miedo fue el que hizo a la persona que se le dio un talento, lo hizo esconderlo. Así es. Así es que hay palabras aquí que tenemos que estudiar, que tenemos que llevarnos en nuestro corazón. Vamos a echar fuera el miedo. Amén. Amén. Y lo vamos a cambiar por fe. Porque la fe te lleva en el propósito de Dios. El miedo te hace esconderte. El miedo dice, es que conmigo no es, no, que vaya el otro. El miedo me dice, Vicky, usted no puede. Pero la fe me dice, en Cristo todo lo puedo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Santo. Entonces, hermano, yo quiero que usted se lleve en su corazón esta palabra que el Señor nos dice a cada uno. Pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Atravesemos esos problemas con Él. Amén. Damos gloria al Señor. Quiero que veamos un ejemplo de fe que está en Números 13:30. Y ahí nos vamos a encontrar un ejemplo también del razonamiento. Y vamos a dejarlo en claro y en firme que el razonamiento es solamente incredulidad. Amén. ¿Lo entendió, hermano? Sí. Números 13:30. Cuando lo tiene me dice amén. Estos pasajes hablan de la misión de los 12 espías. Eran 12 espías. Amén. Dice así en el 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb estaba hablando de acuerdo al Dios que él conoció en el desierto. De acuerdo a la grandeza, de acuerdo a las señales, de acuerdo a lo que él vio que Dios hace. Amén. Esta es la fe. Ahora vamos a ver el razonamiento. Mas los varones que subieron con él, los otros 10, dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Eso fue el temor en la barca.
El temor en las circunstancias, y mucha gente el temor la saca de la iglesia. Amén. Y hablaron mal entre los hijos, oiga, y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido. Si ya Dios había dicho que la tierra de Canaán era la tierra prometida, ¿quién podía decir lo contrario? La incredulidad, el temor, que son principios satánicos completamente en contra de la fe. Amén. Diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Vea el terror y el espanto. Así es que, hermanos, cambiemos el temor por la fe. Amén. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ese es el razonamiento humano. No nos conviene, hermanos. No nos conviene. En el 14:6 dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. El reino que Dios ha dado, su palabra y el rey que tenemos es en gran manera bueno. Amén, amén. Damos gloria que vive, papá. Ahora, el oso importante, escuchemos, hermanos. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Aquí habla en el 9, por tanto, no seáis rebeldes. Hermanos, la rebeldía es incredulidad. La rebeldía es el camino contrario a la obediencia. Amén. No sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Gloria al que vive. En medio de esta tempestad que vive cada uno en esta casa que vivimos, el Señor está con nosotros. Amén. Esto es lo que nos quiere decir, esto es lo que nos dice Jesús en la barca. No estamos solos en la barca. Amén. Dice, y aquí vamos con el versículo de la fe. Entonces toda la multitud habló de apedrarlos. Oiga ahí, lea ahí. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. La verdad es que nos gloriamos en este maravilloso Dios. Amén. Nos bajamos un poquitito ahí al 22 y dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Hermanos, cuando nosotros nos alejamos del Señor, aunque estemos en la iglesia, no oímos la voz de Dios. No escuchamos. Porque esa distancia entre nosotros y Dios produjo una dureza y en el camino una contaminación de incredulidad. Y las consecuencias que vienen a raíz de apartarnos del Señor vienen y nos hacen escondernos. Y no escuchamos la voz de Dios. Pero aquí tenemos, hermanos, estos ejemplos. Y si vemos más adelante en el versículo 36, estos 10 espías, ¿cuál fue lo que les esperó a los 10 espías incrédulos? A los incrédulos que no alcanzarán porque no viven por fe, que no alcanzarán porque no creen como dice la Escritura, porque no ven a Dios como Dios que es, sino que en el razonamiento han naturalizado a Dios. Dice que estos espías, dice en el 37, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. Esto hace la incredulidad.
Cuánta plaga y cuánta lepra dejamos entrar cuando no escuchamos con fe, cuando nos refugiamos en otras cosas, en cualquier cosa que no es la palabra. Cuánta plaga atacando al pueblo de Dios porque no escuchamos con fe, no nos aprovecha la palabra porque no la escuchamos con fe. Amén. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 3, versículo 12. Amén. Amén. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Mi amor, perdón. Hermanos, esto es como dice el pastor Daniel. Cuando nosotros cambiamos la gloria de Dios por el plato de lentejas, el Señor dice es corazón malo. Amén. Hermanos, yo quiero que por un momento usted vea o cierre sus ojos y vea que esta es un arca en la cual estamos al abrigo del Altísimo y estamos seguros. Y que lo siga viendo así, hermano, para que usted busque con hambre y con sed del Señor, para que usted y yo caminemos en fe y caminemos en el propósito y produzcamos el talento y el don que cada uno tenemos, que Dios nos ha dado, con el cual el Espíritu Santo puede operar, fluir a través de cada uno y ministrar adentro y afuera. Amén. Esto es por fe, no en el razonamiento. Amén. Dice en el 13: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy es el día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando nos alejamos de Dios, es fácil que la serpiente nos engañe. Amén. Y esta palabra es una exhortación para que dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Hermanos, la fe, yo he pensado, y si no me corrige o me ayuda o puede opinar, es el don más poderoso, porque sin fe no podemos venir a Dios, porque sin fe no podríamos creer a la palabra, porque sin fe no podríamos obedecer a la palabra, porque sin fe no podemos entrar al reino de los cielos y mucho menos caminar en este camino. Y es la fe en el Señor lo que marca el camino. Amén. Después de ahí pueden seguir todos los dones y el amor, pero primero para mí es la fe. Dios nos manda a vivir en fe con el propósito de quitar todo límite de nuestra mente. Todo límite, todo límite, todo límite. La fe quita todo límite. Y esa es la fe que el Señor habla en San Juan, cuando nos dice ahí, 7:38. Y si creyeres, como dice la palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva. Y vamos a ver un ejemplo que está en Éxodo 14, donde el Señor respalda lo que Él te dice. Lo que Dios te diga que hagas, Él lo va a respaldar. Amén. Y para eso es importante estar cerca, y para eso es importante aprender a escuchar. Y que vayamos así como Jeremías: Señor, no sé hablar, pero abriré mi boca y tú la llenarás. Amén. Dice así, ¿lo tiene, hermano? 14:13. Sí, amén. Aquí vemos a nuestro Dios en todo su esplendor. Dice: y Moisés dijo al pueblo:
No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Esto solo sucede cuando entramos en esa atmósfera, o no sé cómo explicarlo, en esa arca de la fe. Podemos estar tranquilos cuando tenemos fe y reposamos por la fe en su promesa. Amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Oiga, estaba Moisés frente al mar. Los egipcios venían, pero ya Dios le había dado una palabra a Moisés. ¿A cuántos aquí Dios les ha dado una palabra? ¿A cuántos aquí Dios les ha trazado un camino? ¿A cuántos, como dice la sierva, cuántos aquí con ministerio? Todos. Entonces dice, ¿por qué clamas? Entonces, vean qué hermoso dice, Señor. Entonces dijo Jehová a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Yo pensé que te iba a brincar de la silla. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Aleluya. Hermano, ¿usted cree que si usted camina con Dios, usted va a tener miedo? En lo natural podemos tener miedo, pero vivamos en la fe. Gloria a Dios. Abracémonos a Él. Escuchemos. Ya Jesús sabía cuando subieron a la barca que iba a venir una gran tempestad de viento. Pero Él les dijo, pasemos al otro lado. Adiós. Pero yo creo que ellos no escucharon. Porque si hubieran escuchado, ellos dicen, el Maestro está con nosotros. Y vamos a ver un poquito acerca del temor. Dice, el temor en lo natural es el miedo que se siente al considerar, ¿oí? Ahí entra la razón, algo perjudicial o negativo que ocurra o vaya a ocurrir. Y vemos el ejemplo de Job en Job 3, 25 y 26. Dice Job, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni tuve reposo. No obstante me vino turbación. Hermanos, esto es lo que produce el temor. Pero dice la palabra que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía ni espíritu de temor, sino que nos ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces, lo que ofrece el temor, la incredulidad, ¿verdad? Es ruina, desgracia, miseria, la incredulidad. Y lo que la fe nos da es el abrigo del Altísimo. Entonces, hermanos, debemos de agarrar esta Biblia y comernos esta Biblia tal cual y entenderla en la forma más sencilla, porque en la forma más sencilla es en la que usted va a decir, sí, Señor. Sí, Señor. Amén. Damos gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿cómo echar fuera esta incredulidad de nuestra casa, de nuestra vida? ¿Cómo echarla fuera? Debemos de volver, hermanos, a ese lugar donde dice la palabra, no lo traigo aquí anotado, pero dice, y si hubieras estado en mi secreto, habrías hecho oír mi voz y habrías dado consejo al pueblo.
Pero tal vez en este caso y si nosotros vamos al secreto, ahí nos vamos a encontrar con el Padre, con el que nos guarda, con el que calma la tempestad, con el que tiene autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, hermanos, para terminar, vamos otra vez a Juan 7, 38 y 39. Adiós. Amén. Entonces ya vimos qué es lo que produce la incredulidad. El temor que sentimos nos sobreviene. O sea, tenemos que echar fuera ese temor. Amén. Y para echar fuera ese temor tenemos que llenarnos de las promesas y adherirnos a las promesas con fe. Amén. Amén. Dice en el 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos, oremos pidiéndole al Señor que perdone nuestra incredulidad. Esa incredulidad que no le permite al Espíritu Santo operar a través de la fe en nosotros. Oremos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias porque tu misericordia se derrama sobre esta casa, Señor, porque tú vienes, Señor, en medio de toda tempestad de mis hermanos de esta casa, Padre, y dices a la tempestad: